La actividad del curso Pensamiento Lógico y Matemático. Entonces, para esto primero se debe hacer una respectiva análisis y lectura de la guía de actividades. El primer ejercicio, en la guía de actividades nos da la opción a nosotros de elegir los ejercicios de la letra A, B, C, o D o E. Para esto yo elegí los ejercicios de la letra B. Cada letra llevaba 3 ejercicios que se debían desarrollar y dentro de esos también había otras actividades. Entonces en el ejercicio 1 nos daban a nosotros un diagrama y en este diagrama también pues nos daban, de este diagrama debíamos desarrollar otras actividades. Entonces la primera actividad del diagrama nos decía, defina los nombres de los conjuntos del diagrama de Venn-Euler. Este diagrama venía conformado por 4 conjuntos y uno de esos conjuntos, el universal, A, B, C, esos eran los conjuntos. El conjunto universal pues entonces era el que recopila todos los otros conjuntos. Para eso entonces yo puse como nombre estudiantes de SEDU. Al conjunto A le puse estudiantes matriculados en English 2, el conjunto B estudiantes matriculados en Pensamiento Lógico y Matemático y el conjunto C estudiantes matriculados en Lengua Materna. Listo, esos fueron nombres. La siguiente actividad dice, determine la operación entre conjuntos representada en el diagrama de Venn-Euler seleccionado. Entonces, para la operación fue conjunto C unido a la intersección entre el conjunto C y A y unido a la intersección entre el conjunto C y B menos el conjunto B. Entonces, ya en palabras de los nombres que yo le puse a los conjuntos, dice estudiantes que tienen matriculado Lengua Materna o English 2 y no tienen matriculado Pensamiento Lógico Matemático. Bueno, en el ejercicio 2 nos daban también otro diagrama de Venn y en este diagrama de Venn ya no estaba el conjunto universal. Sin embargo, nos dice definan los nombres de los conjuntos del diagrama de Venn-Euler. Para esto yo utilicé los mismos nombres que le di posteriormente a los conjuntos. Entonces, la siguiente actividad nos dice, con los datos dados en el diagrama de Venn-Euler escogido, plantee con sus propias palabras un ejercicio típico de aplicación de teoría de conjuntos, formulando los interrogantes correspondientes a las operaciones entre conjuntos dados a continuación y dar las respectivas respuestas. Listo, entonces el ejercicio que yo puse fue, en la UNAD se hizo una encuesta para determinar qué cursos han matriculado los estudiantes del programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Por lo tanto, a partir de la información dada en el diagrama de Venn, resuelva. La primera operación era A complemento intersección B. Entonces, la operación fue ¿cuántos estudiantes que no están matriculados en English 2 o están matriculados en Pensamiento Lógico Matemático? Entonces, la respuesta era 17. La siguiente operación dice A menos B unido B menos A. Y la operación en palabras es ¿cuántos estudiantes hay matriculados en English 2 y en Pensamiento Lógico y Matemático? La respuesta es 17 estudiantes. La siguiente operación es B unión C complemento. La operación en palabras es ¿cuántos estudiantes no están matriculados en Pensamiento Lógico y Matemático y en Lengua Materna? La respuesta es 0. La siguiente operación, A unión B unión C. La operación en palabras es ¿cuántos estudiantes están matriculados en English 2, en Pensamiento Lógico y Matemático y en Lengua Materna? La respuesta es 36. Ejercicio 3 nos daban a nosotros las premisas y la conclusión. Entonces, la premisa 1 decía, ningún conejo tiene plumas, quiere decir que esta premisa es universal y es negativa. La premisa 2 dice, algunos mamíferos son conejos, esta es una premisa particular y es positiva. La conclusión es, todos los mamíferos tienen plumas. Entonces, la actividad para este ejercicio es identificar el predicado, sujeto y término medio. Entonces, el predicado es mamíferos, el sujeto conejos y el término medio plumas. La siguiente actividad es grafique mediante diagrama de Venn las premisas 1 y 2. Entonces, para esto pues debemos tener en cuenta cuáles son las maneras en las que se debe graficar las diferentes premisas y si es universal o si es particular, si es positivo o si es negativo. Y
Bueno, también ahí nos decía que debemos graficar la conclusión del silogismo. Entonces, para graficar la conclusión del silogismo se deben unir las gráficas de la premisa 1 y de la premisa 2, y ahí nos da la conclusión. Para determinar la validez del silogismo, entonces se debe saber que si la X queda fuera del área asombrada, entonces el silogismo es correcto, pero si queda dentro del área sombreada, entonces el silogismo es incorrecto. Bueno, espero que les haya servido y